información. Y bueno, vamos a continuar con el mensaje de esta mañana. Y bueno, hoy tenemos un invitado que pues ya es amigo, ya es parte de la familia. Hace rato platicando, ya tiene 13 años que nos acompaña, ya es parte de Grupo Unidad. Él viene desde Dallas, Texas. Allá está su esposa Paola, tiene 2 hijas. Y bueno, esta mañana, ¿por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida del pastor Alfonso Flores? Vamos a darles aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias, te amamos, te honramos. Gracias, Señor, por este día y por la oportunidad de estar aquí, Señor, y por la palabra que tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues siempre es para mí un honor estar aquí con ustedes. Les amamos. Amamos esta iglesia, esta congregación, desde sus pastores fundadores y cada uno de los pastores que han estado aquí, al igual los pastores actuales. Les amamos, les bendecimos, les honramos. Honramos también a los pastores que vienen de Chile. Qué bendición. Y bueno, usted es mi familia en Cristo, y yo creo que tengo una palabra de Dios para tu vida, y es una palabra muy sencilla, pero creo que puede ser de bendición para tu vida. El título de este mensaje es: cuida tus pensamientos, llénalos de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, súper importante. Pero bueno, hay ciertos detalles que te quiero platicar acerca de, por ejemplo, de nuestra mente, los pensamientos. Dicen por ahí, alguien hizo un estudio, dice que se calcula que el ser humano piensa más de 70,000 pensamientos al día, ¿sí? Entonces tú y yo, al día, es posible que estemos pensando 70,000 pensamientos, ¿sí? Lo cual eso afecta de una forma enorme nuestra vida, ¿sí? De hecho, para bien o para mal, mucho depende del tipo de pensamientos que tú y yo tenemos, del tipo de pensamientos que predominan en nuestra mente, ¿sí? Y esto es clave porque nuestros pensamientos a veces determinan cómo vemos la vida, lo que sentimos. Por ejemplo, si tú piensas que alguien no te quiere y lo estás pensando, cuando ves a esa persona, pues dices, sí, seguro no me quiere, y ciertas cosas. O sea, realmente los pensamientos, de hecho todo en muchos aspectos inicia con un pensamiento, y el enemigo sabe eso, y por eso es que trata de bombardearnos con información a través de lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos, porque eso lo pensamos, eventualmente lo hablamos, lo vivimos, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos habla de cómo es que tú y yo debemos de pensar, ¿sí? Y es bien interesante, y tú después lo puedes leer en detenimiento y quizás hasta memorizártelo. Pero dice: por lo demás, hermanos míos, dice, todo lo que es verdadero, y está hablando de lo que tú y yo debemos de pensar, o que debemos de permitir que esté aquí adentro en nuestra mente. Dice, bueno, todo lo que es verdadero, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de verdadero, ok, estamos hablando de lo que puede ser verdad, pero aquí se está refiriendo a lo que ame la verdad de Dios, lo que se alinee con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Aquí habla de algo que es decente, honorable. Dice todo lo que es justo, y lo mismo, cuando habla aquí de justo, es algo que se apega a lo que Dios manda, se apega a lo que Dios dice que es correcto. Dice todo lo puro, bueno, está claro, dice, sabemos que es puro. Dice todo lo amable, todo lo que promueve el amor, todo lo que es benigno, agradable. Dice todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Entonces, básicamente, lo que Dios le da a Pablo a través del Espíritu Santo es un filtro para nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo tengamos cuidado de nuestros pensamientos, porque en realidad puede afectar toda nuestra vida. Es un hecho, es un hecho. Ahora, hay un versículo que Dios puso en mi corazón y que es súper sencillo, pero creo que resume lo que te quiero hablar en este día. Y es Lamentaciones capítulo 3, verso 21. El libro de Lamentaciones se cree que Dios lo inspiró a Jeremías específicamente a escribirlo. Y Jeremías escribe en el verso 21 algo muy interesante. Empieza con estas 2 palabras. Dice, esto recapacitaré. ¿Sí? Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Aquí corazón habla de nuestra mente, de nuestro hombre interior, ¿sí? Pero ve lo que dice, esto recapacitaré. Esta palabra es interesante porque, entre otras cosas, significa continuar haciendo algo,
¿sí? O hacer que algo regrese. Les decía que es como un yoyo. Un yoyo tiene un hilito, lo puedes traer en la mano. ¿Qué pasa? Y lo lanzas el yoyo, baja, pero regresa, ¿sí? Y cuando habla aquí de recapacitar, es como que hay ciertos pensamientos que los olvidamos, pero regresan y regresan constantemente. Y básicamente eso es lo que significa. En este caso, esto recapacitaré, esto traeré a mis pensamientos, o en esto voy a estar pensando. ¿Qué? Dice, en esto voy a estar pensando y por lo tanto esperaré. ¿Qué significa aquí esperar? Espero recibir. Mira, aquello en lo que recapacitas, aquello en lo que estás pensando, eso esperas, ¿sí? Eso es interesante, porque dice, a ver, si yo estoy pensando en esto, bueno, aquello puede ser bueno o malo, eso es lo que estoy esperando que suceda en mi vida, ¿sí? Entonces la pregunta que yo te hago hoy es, ¿en qué estás recapacitando? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cuál es tu pensamiento más dominante? ¿Por qué? Porque aquel pensamiento más dominante va a ser aquello que tú esperas, que esperas en la vida. ¿Sí? Aquí Jeremías dice, en esto recapacitaré y por tanto esperaré, porque lo vuelvo a repetir, aquello en lo que piensas constantemente, aquello en lo que recapacitas, eso es lo que esperas recibir. Ahora, y te lo demuestro, porque la Biblia habla precisamente que esto es real. Proverbios 10:21, ve lo que dice. Dice, lo que el impío teme. El impío es el que no teme a Dios, el que no le honra, no tiene interés alguno en honrar y obedecer a Dios. Dice, bueno, lo que el impío teme, dice, eso le vendrá. Ahora, pensemos en lo que es el temor. El temor en muchos aspectos empieza en los pensamientos. O sea, ok, escuchas algo o ves algo y ¿qué pasa? Lo empiezas a ver aquí, lo recapacitas, lo piensas, ¿sí? Y entonces lo estamos pensando. Y entonces eso atraemos a nuestra vida en ese aspecto, ¿sí? Y en ese caso dice aquí, lo que el impío, el malo, teme, aquello en lo que está anticipando que le suceda, aquello en lo que piensa constantemente, dice la palabra de Dios, dice, eso recibe. Ahora, dice, pero a los justos, aquellos que como tú y yo sabemos hemos sido lavados por la sangre de Cristo, dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Ahora, desear lo mismo tiene que ver con pensar, ¿sí? Entonces, cuando una persona desea algo, lo anhela, lo piensa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el justo está deseando o anhelando o está pensando constantemente en algo que es malo? ¿Será que le está abriendo la puerta a que eso suceda en su vida? Mira, es súper importante que tú cuides tus pensamientos, que aquello en lo que estás recapacitando sea bueno, que te llenes de la palabra de Dios. Mira, Job capítulo 3, verso 25 nos habla un poquito más de esto. Y mira, quieras o no, aquello en lo que estás constantemente pensando tiene un efecto en tu vida. En el caso de Job, dice aquí, dice, porque el temor que me espantaba, ok, había un temor en el que Job pensaba y recapacitaba, ya sea que se levantaba, pensaba en ello. Yo no sé cómo era. Ahora, hay más de esta historia, hay más que tú puedes leer desde el capítulo 1, pero quiero que sepas que dice la Biblia que Job era un hombre justo, era un hombre básicamente perfecto, de acuerdo a lo que dice Job 1:1. Temía a Dios, ¿sí? Era un hombre ejemplar, pero tenía un problema. Había un temor también en su vida, como lo dice aquí. Dice, porque es Job hablando. Dice, el temor que me espantaba. O sea, eso que me aterrorizaba, eso en lo que yo pensaba, dice, me ha venido, fue traído a mí. Y vuelvo a repetir, aquello en lo que tú recapacitas, te preparas para recibir, ¿sí? Ahora, dice aquí, me ha acontecido lo que yo temía. Todo empezó con pensamientos. Él recapacitaba en esto. ¿Sí? Dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. O sea, dice, no obstante, dice, me vino turbación. O sea, dice, le fue como en feria. Pero mucho tuvo que ver, entre otras cosas, por lo que estaba pensando, ¿sí? Es tremendo esto. Ahora regresemos a Lamentaciones. Como te decía, Lamentaciones muy probablemente fue Jeremías el que lo escribió. Bueno, ¿qué es lo que le estaba pasando a Jeremías cuando él escribe lo que te mencioné hace rato? Dice que en esto recapacitaré y por lo tanto esperaré. Bueno, quiero que sepas que Jeremías, junto con parte del pueblo de Dios, está en una situación súper difícil.
De hecho, Babilonia acababa, o tiempo antes, acababa de conquistar Jerusalén, ¿sí? Y había dejado destrucción. Y hace ratito les leía precisamente esto, que dice el versículo 16, por ejemplo, para que te quiero describir cómo se sentía Jeremías, ¿sale? El verso 16 nos dice, mis dientes quebró como cascajo. Le rompieron los dientes a Jeremías. Así sentía, como que le habían roto los dientes. Dice, me cubrió de ceniza. O sea, era tristeza, angustia, dolor. Dice, mi alma se alejó de la paz. Dice, me olvidé del bien. O sea, no tenía paz. Me olvidé del bien que había vivido antes o disfrutado antes. Y dice el verso 18 que me impacta lo que dice Jeremías. Dice, y perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Te hago una pregunta, ¿se sentía mal Jeremías? ¿Se sentía mal? ¿Te has sentido así? Esa frase, verso 18, ¿cómo me impacta? Dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En el verso 19 dice Jeremías, dice, hablando con Dios, acuérdate de mi aflicción y mi abatimiento. Le dice Dios mío, acuérdate cómo me siento. Abatimiento es una palabra muy interesante porque significa, en este caso, es una persona que ha perdido la fuerza física, moral, la energía, el ánimo. ¿Te has sentido así? Que ya no puedo más. Que dices, es que, o sea, salgo de una enfermedad y entro en otra. Salgo de un problema económico y ya estoy en otro. Está bien, mi hijo aquí tiene un accidente, se recupera, pero ahora al otro le da. Dices, es que ya no puedo más. Así se sentía Jeremías. Imagínate. Dice, acuérdate de mi aflicción y mi abatimiento, del ajenjo. Ajenjo es amargura. Y de la hiel. O sea, hiel es algo venenoso. Así se sentía. Todos pasamos por momentos así. Pero es lo que dice el verso 20. Dice, lo tendré aún en memoria. Dice, no voy a olvidar esto. O sea, porque es real. Y mira, Dios no te está pidiendo que ignores lo que está pasando a tu alrededor. Dios, o sea, si hay destrucción, si hay pobreza, si hay tristeza, si hay enfermedad, o sea, es verdadero, es cierto. Pero Dios no quiere que te enfoques en eso. No quiere que te enfoques en lo terrible que está la situación nada más. Sí, porque eso no va a ayudar a que cambie. Ese es el punto. Jeremías está en medio de destrucción. O sea, Babilonia, un imperio despiadado, terrible. O sea, vino e hizo mucho daño. Se lo merecieron. Se olvidaron de Dios. O sea, el pecado los alcanzó. Y en este caso Jeremías dice, bueno, lo tendré aún en memoria. Dice, porque mi alma está abatida, ya no puedo más. O sea, mi alma está abatida dentro de mí. Mira, toda la destrucción y el mal que había visto Jeremías había sido demasiado. Como te leí hace ratito, dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Te has sentido así? Que dices, yo no sé si ya Dios me escucha, yo no sé si Dios ya se aburrió de mí, yo no sé si Dios ya no me quiere. Dices, es que no puedo. Mira, Jeremías había perdido la esperanza, pero escucha, a pesar de todo, por absurdo que parezca, la recuperó. Te lo digo en serio. O sea, ya te lo describí, cómo se sentía, pero recuperó la esperanza. Y es eso que te quiero enseñar en este día, o creo que Dios quiere decirte a través de su palabra. ¿Qué hizo Jeremías? ¿Qué debes tú hacer? ¿Qué debo yo de hacer? ¿Sabes qué es? Tomar control. En el caso de él tomó el control de sus pensamientos y los cambió. Así de fácil, así empezó. Y es por eso que él declaró, esto recapacitaré. O sea, en esto voy a pensar. Sí, está claro, hay destrucción, hay pobreza, nos está yendo de la patada. Sí, está esto o aquello, está claro. Pero él dice, en esto voy a pensar, en esto voy a meditar. Si hay un pensamiento que voy a traer a la mente, es esto. Y nos lo explica. Dice, en esto recapacitaré y por tanto esperaré. O sea, esto en lo que estoy pensando va a traer una esperanza a mi vida. Y es que, ¿en qué pensó Jeremías? ¿Y qué tú y yo debemos de pensar? Verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
¿sí? O sea, en este caso por la bondad, ¿sí? Por la generosidad de Dios, por ese amor inagotable, por esa compasión de Dios. No hemos sido del todo destruidos. Las cosas podrían estar peor. Pero ¿qué dice? En esto voy a recapacitar, en la misericordia y en la bondad de Dios. Y dice, porque nunca decayeron, jamás terminan sus misericordias. Me gusta esta palabra en inglés, significa amor inagotable, misericordia, amor inagotable. Dios te ama. Pero ¿cómo me va a amar? Ve cómo estoy. Recapacita en ese amor. Recapacita en la bondad de Dios, en su compasión, ¿sí? Dice verso 23, dice Jeremías, a pesar de cómo se sentía, dice, nuevas son cada mañana. Cada vez que me levanto al amanecer, nuevas son cada mañana. Dice, grande, grande, abundante, más grande que cualquier cosa es tu fidelidad. Dios es digno de confianza. Dios siempre cumple su palabra. Dios no te va a fallar. ¿En qué vas a pensar? En lo mal que está tu vida, en lo imposible que ha sido, en que no has podido salir adelante. ¿Ok? ¿Quieres seguir viendo hacia atrás? No puedes avanzar hacia adelante si sigues viendo hacia atrás. Aprende del pasado, pero no dejes que el pasado sea tu lastre, eso que te detiene para alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Jeremías podía haberse quedado viendo lo terrible que estaba su vida, pero empezó a mirar hacia arriba. ¿Y qué hizo? Empezó a pensar, a meditar en Dios, en su bondad, en su misericordia. Dice, nuevas son cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Y declara, mi porción, mi herencia, mi regalo, lo que a mí me tocó es Jehová. Y Dios es tu porción, Dios es tu regalo, Dios es tu Padre a través de Jesucristo. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Y porque, esto es hermoso, porque Dios es mi porción, dice Jeremías, dice, por tanto, en Él esperaré. Por tanto tengo esperanza. No me preguntes, tú me quieres preguntar por qué tengo esperanza. ¿Cómo puedo tener esperanza si todo está mal? Todo está mal. Porque Dios es mi porción, porque Dios está conmigo, porque Dios me ama, porque Dios me quiere ayudar, porque yo sé que Dios me quiere sacar adelante. ¿En qué vas a meditar? ¿En qué vas a pensar? Jeremías dijo, yo voy a recapacitar en la misericordia, en la bondad de Dios. Y declara, verso 25, bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Escucha, ¿quiénes son los que ven la bondad de Dios? Pon atención, léelo. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Los que en Él tienen esperanza. Aquellos cuyo pensamiento están en Él. Aquellos que recapacitan en sus promesas. Dice Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, al alma que le busca, verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Si nuestra boca no va a ser para declarar la misericordia y la bondad de Dios, lo mejor es callarnos. ¿Por qué tenía esperanza Jeremías? Porque él sabía que en Dios, sea lo que sea que él estuviera viviendo, podía cambiar. ¿En qué estás viviendo? ¿Qué parece en tu vida que es imposible? ¿Qué parece en tu vida que no tiene remedio? Ok, ¿estás recapacitando en solo lo que dice el doctor? ¿En esa sentencia de muerte? ¿En lo que dicen los expertos? ¿En lo que dice el mundo? ¿O estás recapacitando en el Dios que si Jesucristo es Señor Salvador de tu vida, es tu Padre? ¿Estás recapacitando en su promesa? ¿Estás recapacitando en su palabra? ¿En qué piensas? Cuida tus pensamientos. Mira, Jeremías conocía los pensamientos de Dios. Él sabía lo que Dios había prometido. Y sabes que él dijo, yo voy a recapacitar. Si me quedo aquí viendo, pues que me tocan unas rancheras y aquí nos vamos y nos ponemos a llorar todos. No, dijo, no, sabes que no. Yo voy a recapacitar en Dios y en su palabra. Y te lo demuestro. ¿Sí? Te lo demuestro. ¿En qué piensa Dios cuando piensa en ti? ¿Qué piensa Dios cuando piensa en ti? ¿Tú qué crees que piensa Dios cuando piensa en ti? Alguno dice, tal vez Dios piensa, hijo, ¿qué estábamos pensando? ¿Sí? ¿Rompiste el molde? ¿Otro igual? No. Ve lo que piensa Dios cuando piensa en ti. Jeremías 29:11, un versículo que todos se conocen.
dice Dios a través de su palabra. ¿Y quién escribe esto inspirado por Dios? ¿Cómo se llama el libro? Jeremías. El mismo Jeremías abatido, el mismo Jeremías que decía que ya no tiene esperanza, declara: porque yo sé los pensamientos, dice Dios, que tengo acerca de vosotros. La palabra pensamientos en este caso es planes, intenciones, deseos, propósitos. Esta misma palabra describe lo que es un invento. Y un invento es algo a lo que se le dedica mucho tiempo pensando. Dios te dedica un montonal de tiempo pensando en ti. Y nos dice esto: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice Dios, pensamientos o planes de paz. Paz significa, entre otras cosas, salud, bienestar, prosperidad, protección. Dios está constantemente pensando en cómo bendecirte, ayudarte, protegerte, sacarte adelante, suplir tus necesidades, darte bienestar y no de mal. Los pensamientos de Dios no son malos para ti. Ahora, si una persona decide seguir en el error de su camino, pecado, lamentablemente sí, hay consecuencias del pecado. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dice aquí: pensamientos de bien y no de mal, o pensamientos de paz y no de mal. Es un mal, aquí habla de malévolo, maligno, desagradable. Algo que produce dolor, tristeza, miseria, algo que lastima. Dios no piensa eso en ti. Él lo que quiere es darte un futuro lleno de esperanza. Cada cuando piensa Dios en ti, esto que te acabo de decir, cada cuando piensa Dios en ti. David nos habla de esto. Salmo 139, 17, impresionante. David tiene una relación hermosa con Dios. Y decía, y le dice a Dios, dice: oh, dice, cuán preciosos. Dice, o sea, cuán hermosos, Dios, me son tus pensamientos, tus planes, tus propósitos para mi vida. Dice, cuán grande es la suma de ellos. Dice, son muchísimos. ¿Qué tantos? Dice David, dice, si los enumero, si los trato de contar, dice, se multiplican más que la arena. Dice, si trato de contar todo lo que tú piensas en mí, no puedo, porque es más que la arena. Y dice, yo despierto y aún estoy contigo. Básicamente lo que está diciendo: yo me despierto y tú sigues pensando en mí. Ahora él menciona aquí arena, y que los pensamientos de Dios hacia ti y hacia mí son innumerables. Una cierta universidad aquí en los Estados Unidos decidió tratar de contar cuántos granos de arena hay en el mundo. Y imagínate. Y para no aburrirte con números, lo único que te puedo decir es que concluyeron que, según sus cálculos, hay más granos de arena en la tierra que estrellas en el universo. Piensa en eso. Más granos de arena que estrellas. Dice David que son más que la arena. Y así está Dios pensando constantemente en ti. Los pensamientos de Dios hacia ti son de bien y no de mal. Dios está pensando en ti a cada momento, día y noche, segundo tras segundo. Tienes que creerlo, tienes que aceptarlo. Hay 86,400 segundos en 24 horas, y cada uno de ellos Dios está pensando pensamientos de bien, de paz, de bendición, de prosperidad, de todo lo bueno para ti. ¿En qué vas a estar recapacitando? Si me pongo a ver solamente lo que las noticias dicen, y eso, me voy a deprimir. Pues hay que leer la palabra de Dios, hay que llenar nuestros pensamientos de su palabra. Es importante leer lo que Dios revela, su voluntad, leer de su fidelidad, de su bondad, porque Dios siempre cumple su palabra. Dios quiere que conozcas su corazón de amor. Les platicaba a los jóvenes ayer que una de las estrategias de Satanás en contra de nosotros para tomar ventaja sobre nuestras vidas, número uno, es alejarnos de la palabra de Dios. El diablo va a buscar alejarte de la palabra de Dios, número uno. Número dos, va a buscar afectar tu relación con Dios, ¿sí? Número tres, va a buscar que guardes pecado en tu vida. Y número cuatro, va a buscar que no perdones. Son 4 estrategias básicas, pero la primera es esencial. Si el diablo logra alejarnos de la palabra de Dios, o si ya la conocemos, logra hacernos dudar de ella, ¿qué sucede? Entonces puede bombardear nuestros pensamientos y hacernos creer cosas que no, hacernos perder la esperanza.
Esto es importante. Proverbios 3:27, fíjate bien, porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer, y llenarnos de pensamientos que no son buenos. Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Lo que una persona concluye en su mente, en su corazón, tal es él. O sea, lo que una persona está pensando, los pensamientos tienen un efecto enorme en nuestra vida. Enorme, ¿sí? Aquello en lo que una persona piensa constantemente es aquello en lo que esa persona cree y espera recibir. Entonces, si yo estoy esperando, estoy meditando en el favor de Dios, porque su palabra lo dice, estoy meditando en su respaldo hacia mi vida, en su protección. ¿Qué pasa? En eso estoy meditando, en eso estoy recapacitando, eso espero recibir. Es un hecho, ¿sí? Pero es como un lente a través del cual vemos la vida. O sea, aquello en lo que estoy recapacitando, así estoy viendo la vida, ¿sí? Y ¿sabes qué pasa? Lo que pensamos de nosotros mismos o de los demás, por ejemplo, si estamos pensando rechazo, si estamos pensando cosas negativas, o estamos pensando cosas buenas, que podemos salir adelante, que somos triunfadores, bueno, todo lo vemos a través de ese lente. Si ese lente está sucio, entonces tenemos problemas. Decide recapacitar en lo correcto y espéralo. Decide meditar en la palabra de Dios. Isaías 26:3, estoy casi terminando. ¿Cómo me gusta esta palabra? Dice, hablando Isaías proféticamente, Isaías 26:3 dice: tú, oh Dios, básicamente es lo que está diciendo, tú guardarás. Lo cual significa, tú vas a montar guardia, tú vas a cuidar, vas a proteger de cerca, alejando el peligro. Está hablando de algo continuo y dice: tú guardarás en completa y constante paz a aquel cuyo pensamiento, estructura de pensamiento, meditación, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, Dios en este caso nos dice: ríndete o rinde tus pensamientos y llénalos de mi palabra, persevera en mí y yo te voy a guardar. Vas a esperar ver cosas buenas, yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a dar seguridad, estabilidad, protección. El verso 4 nos dice: confiad en Jehová perpetuamente. ¿Cómo confío en Él? Empiezo con estar meditando su palabra, llenándome de ella. Confiad, ten seguridad, confianza, sé valiente. ¿En qué confías? Confía en Dios perpetuamente, continuamente. ¿Por qué? Porque porque Jehová el Señor es la fortaleza, la roca sólida, inconmovible, inquebrantable, indestructible de los siglos. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. O sea, es impresionante, porque es un ancla firme. Y tú dices una cosa: la palabra de Dios es un hombre también, y se llama Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne. Medita en su palabra, llénate de ella. Salmo 34:4 dice lo siguiente: deleítate. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo me deleito en Dios? Empieza por recapacitar, pensar. Recuerdo sus bondades, recuerdo los milagros que ha hecho, recuerdo sus maravillas, recuerdo su gracia, cómo me salvó, cómo me perdonó. Recuerdo la provisión, la protección. Me deleito en Él y Él concede los deseos de mi corazón. Los deseos, lo que anhelas, lo que quieres. Por lo general, tú quieres aquello en lo que estás pensando. Lo meditas, recapacitas en ello. ¿Qué pasa si estamos pensando completamente mal? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, renovar el espíritu de nuestra mente, dice la palabra de Dios. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y vamos a orar? Segunda de Corintios nos dice, capítulo 10, verso 4, dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, patrones de pensamientos,
Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Si hemos estado pensando mal, recapacitando en lo equivocado, se convierten como fortalezas en nuestra mente. Y así es como pensamos, son como esos lentes a través de los cuales vemos la vida. Si alguien estornuda por ahí, no, ya me va a dar COVID. Mira, yo supe de alguien, me lo platicó. Estaba hablando con alguien que por teléfono, que tal vez lo mencioné aquí, que tenía COVID. Esa persona con la que estaba hablando por teléfono, colgó el teléfono y la persona ya tenía síntomas. Ay, siento que ya me dio. Espérate, si no se pasa por el teléfono, los pensamientos. ¿Sí? ¿A cuántos les dio así? Derribando argumentos, dice la palabra, y toda altivez. O sea, el diablo viene a decir, no, es que no se puede, es que ya no hay esperanza, no hay remedio. Bájate, derríbate, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Necesitamos derribar eso. Y es más, en este momento, ¿qué te parece? Entrégale a Dios. El Espíritu Santo en este momento te ha mostrado pensamientos recurrentes en tu vida que han estado predominando en tus pensamientos y que han estado moldeando tu vida. En este momento, renuncia a ellos en el nombre de Jesús. Y aún yo oro por ti en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaro que es derribado toda altivez y todo argumento de Satanás que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Puede ser una falsa identidad, puede ser el rechazo, puede ser que no puedes salir adelante, sea lo que sea. Puede ser temor, puede ser cosas que el enemigo ha estado alimentando y que tú has estado guardando en la mente y en el pensamiento y has estado recapacitando en ello. En el nombre de Jesús, ahora todo eso viene por tierra, todo eso se cae y se establece la palabra de Dios en tu vida, que Dios es fiel, Dios es misericordioso, que Dios te ama. Yo declaro en el nombre de Jesús que los planes, los propósitos de Dios se establecen en ti. Son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bienestar, de salud, de vida. Recibe ahora esa voluntad de Dios. Decide a partir de este día pensar bien, llenar tu mente, como Dios le dijo a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que lo puedas vivir, para que puedas ver prosperados todos tus caminos y todo te salga bien. Y todo tiene que ver con llenarse de esa palabra. Llénate de Dios ahora, llénate de su presencia. Vamos, se ha derribado ahora todo lo que no tiene que estar en tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos, entrégaselo todo a Dios. Dile: Señor, no quiero más este temor, no quiero más esta ansiedad, no quiero más esta angustia, no quiero más este fracaso. Señor, perdóname si he creído que no hay remedio. Perdóname, y aún si he estado abatido. En esto recapacitaré. Y aún decláralo: Padre, yo recapacito en ti, y por lo tanto espero. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y decláralo: nuevas son cada mañana tu misericordia. Dilo fuerte: nuevas son cada mañana tus misericordias, tu amor inagotable. Lo recibo ahora. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte, dale un aplauso fuerte. Sí, Señor. Puede tomar su asiento. Gracias, Pastor Alfonso. Bendecimos a Dios por tu vida. Y Pastor Alfonso ahorita nos hablaba acerca de sus pensamientos hacia nosotros. Y a lo mejor es la primera vez, segunda ocasión que vienes, o has estado viniendo últimamente a visitarnos y no le has entregado tu vida, no le has entregado tu corazón, tus pensamientos a Dios. Y mira, todo lo que hacemos aquí, todo lo que se planea, todo lo que se organiza, música, pantallas, todos los que están ahí atrás, todo lo que hacemos aquí es con el propósito de que tú puedas tener un encuentro personal con Dios, de que tú le entregues tu vida. Y Él dice que aún desde antes de la fundación del mundo pensó en ti. Tú no eres una casualidad, no eres alguien que no fue deseado. Dios habló tu existencia
y Él quiere tener un encuentro contigo. Y les voy a pedir a todos que me acompañen a hacer esta oración para acompañar a aquellos que lo van a hacer por primera vez y que puedan entregarle a su vida. La palabra nos dice que lo único que necesitamos para ser hijos de Dios es creer y confesar que Él es el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti y por mí. Si nosotros hacemos esa confesión con fe y creyéndolo, en ese momento tú y yo tenemos el derecho de ser hijos, hijas de Dios. Entonces te voy a pedir por favor que me acompañes a hacer esta breve pero poderosísima oración. Repite después de mí por favor, y si nos estás viendo en pantalla, también te invito a que lo hagas. Di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y hoy me vuelvo a ti. Creo que moriste por mí en la cruz y al tercer día resucitaste y ahora estás sentado a la diestra del Padre, y que por tu sangre mis pecados han sido borrados y por tus heridas he sido sanado. Te entrego mi corazón y mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, si tú acabas de hacer esta oración por primera vez, déjame felicitarte. Créeme que esta oración va a cambiar tu vida. Así que te animo a que escribas la palabra acepto en los comentarios. Queremos enviarte un material para que puedas conocer más a fondo lo que acabas de hacer el día de hoy. También no olvides que si tienes más dudas al respecto, puedes enviarnos un mensaje vía WhatsApp o bien en el mensaje directo de Facebook o de Instagram. Uno de los pilares de esta casa es la generosidad, así que aprovechemos este tiempo para orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, papá, por la oportunidad que nos das de poder ser de bendición. Gracias por la bendición que tú nos has dado esta semana. Te pedimos, Señor, que los recursos que se van a recibir puedan ser empleados para tu reino. También oramos por todas las personas que pudieron dar y seas tú bendiciéndoles. En el nombre de Jesús, amén. Familia, recuerda que nuestras formas de dar aparecen en la pantalla. También puedes venir a la oficina en un horario de martes a viernes de 9 a 3 p.m. Estamos muy contentos de que hayas podido ser parte de esta reunión con nosotros el día de hoy. No olvides que tenemos reuniones los miércoles a las 7 de la mañana en la oración y también los miércoles a las 7:30 en la reunión general. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Unidad. También tenemos un número de WhatsApp en el cual podemos contestar tus dudas. Es el 664-111-2862. Y familia, esto ha sido todo por hoy. Qué bendición que nos hayas abierto las puertas de tu casa a través de la pantalla. Te esperamos la siguiente semana.